Bienvenidos a mi canal de YouTube, Velázquez Atrucho. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de geografía. Entendemos que hablar de geografía no es difícil, en realidad. Hablar de geografía es algo muy, pero muy interesante. Y cuando hablamos de geografía de un continente, tendríamos que hacer muchos videos para explicar tantas cosas. Pero cuando hablamos de América, nuestro continente, tenemos que conocer algunas cosas de cultura general. Por eso, en este video, la intención es hablar acerca de América Central y el continente América. Tenemos que entender el contexto de geografía. Dice que viene del griego, de ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra. Es decir, la geografía es describir la Tierra, porque tenemos que conocer dónde estamos parados para luego partir de ahí para identificar otras ciencias. Tenemos en este momento entonces que tener claro que la geografía también se refiere al territorio o al paisaje, dónde estamos viviendo, qué nos rodea, cómo es el territorio en el que estamos viviendo o queremos vivir. Por eso tenemos un mecanismo que se llama mapa mudo. Los mapamudos es una forma de poder ubicarse, porque la geografía, eso es lo que nos transmite, la verdadera ubicación, pero no una ubicación artificial, sino mental, donde yo puedo fácilmente decir son 18 departamentos, en el caso de Honduras, tiene de fronteras 3 países, tiene de fronteras marítimas a 10 países, y 298 municipios, y empiezo a nombrar los nombres de todo lo que yo acabo de mencionar. Entonces, la geografía, además de ayudarnos a ubicarnos, también nos ayuda a transmitir un mensaje que nos ayuda a contextualizar todo el territorio y a la gente que vive en ese territorio, y lo magnífico es por qué hacen lo que hacen esas personas en el ámbito económico. Entonces, es claro que tenemos que ir identificando varias cosas y vamos viendo que estamos en una secuencia de lo específico a lo general. Comenzamos con Honduras, pero también tenemos que conocer el territorio más amplio, porque los griegos en la antigüedad así lo hicieron. Comenzaron con las ciudades, luego iban con sus regiones, luego con las ciudades-estado, luego con el contorno del mar Mediterráneo, y así vamos de lo específico a lo general en este momento. También aquí vemos América Central, y es que es muy importante tener claro que América Central es una región importantísima, y en las conclusiones vamos a decir exactamente por qué es importante. En este aspecto quiero explicarles que Elizabeth Fonseca, en el libro de Historia de Centroamérica, o Centroamérica la Historia, hace la diferencia entre América Central y Centroamérica. América Central es el ámbito geográfico, las 7 repúblicas, ¿no? Incluyendo Belice y Panamá, que se independizaron de forma más reciente que las 5 repúblicas de Centroamérica, que ahí es el ámbito histórico, las 5 estrellas de la bandera nacional de Honduras. Entonces, es importante tomar en cuenta esa diferencia, aunque culturalmente muchos beliceños y muchos panameños se identifiquen con la cultura de Centroamérica, y de hecho sí hay una relación, porque obviamente son países vecinos, pero lo vamos a dejar en el concepto correcto, que sería América Central. Teniendo claro eso, el concepto, vamos a hablar propiamente de América Central. Y es que América Central dice que es un istmo, o sea, un estrecho, según los conceptos geográficos, que unen tanto América del Norte como América del Sur, las dos grandes masas del continente. Y tiene una extensión considerable,
Podemos enumerar los países, son 7 países que hacen frontera con México y con Colombia. Dicho sea de paso, cuando miramos los pasaportes de la mayoría de estos países, hacen énfasis en que este territorio es Centroamérica y luego especifican de qué país son. Y eso es interesante porque en el colectivo, en la mente colectiva de las personas, está la idea de Centroamérica. Cuando una persona viaja al extranjero y menciona Centroamérica, para las personas es mucho más fácil identificarnos en la geografía mundial. Pero ya hablando de América, dice que el continente americano es conocido como el Nuevo Mundo. ¿Por qué es el Nuevo Mundo? Porque bueno, estamos hablando acerca de que es un continente reciente en comparación a los anteriores como Europa, Asia, África. Dice que la mayoría de la población en ese sentido es mestiza. Sin embargo, el 12% de la población mundial pertenece a esta región. Podemos ver diferentes imágenes. Al lado izquierdo superior vemos como América está en el hemisferio occidental y abarca tanto el hemisferio norte y sur, partiendo del paralelo del Ecuador. ¿Está bien? ¿Y eso qué determina? Bueno, determina los climas porque abarca todos los paralelos y hace que el continente sea un continente no solamente interesante en cultura, sino también en medio ambiente, en agricultura, porque significa que se puede sembrar diferentes tipos de plantas. Luego, al lado derecho superior, vemos una imagen histórica donde no solamente los españoles conquistaron este territorio, sino que también los ingleses, los franceses, los portugueses, los holandeses, británicos, ¿verdad? Que son los mismos ingleses, incluso hasta los rusos. Entonces, en ese sentido, nuestro continente es un continente muy variado en cultura. Y hablando de culturas, podemos ver al lado inferior izquierdo América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe, que de hecho algunos lo dividen en 4, pero podemos ver ahí esa división interesante. Pero también hay una división cultural. Y al lado derecho, inferior, vemos en verde lo que conocemos como América anglosajona, porque deriva tanto de Inglaterra como de Alemania esta población europea. Y luego vemos América Latina, que tenemos que dejar claro que latina viene de latín, es decir, toda esa región del Mediterráneo que sus idiomas se originan del latín. Por eso es que podemos decir que los portugueses son latinos, ¿no? Y entonces significa que los brasileños también pueden ser incluidos como latinos. El francés mismo tiene su origen latín. Podríamos decir entonces que los haitianos también son latinos. Pero cuando hablamos de Hispanoamérica, solo estamos hablando de las personas que hablan español. Entonces, desde ahí podemos notar que nuestro continente, tanto geográficamente, históricamente, culturalmente, es un continente multicultural. ¿Qué aprendizajes tenemos de este video? Bueno, varios. La cantidad de climas que existen en comparación a otros continentes. ¿Por qué? Porque nuestro continente abarca desde el polo norte hasta el polo sur. Su ubicación es alejada y esto lo ayuda. Tiene un privilegio en torno a eso con el tema de las guerras. Sin embargo, no significa que no puede ser escenario de algo difícil.
En el caso de Honduras está en la zona intertropical y de hecho todo el Caribe y toda América Central está en esa zona intertropical y esto hace que tenga lugares muy interesantes turísticamente hablando o paradisiacos. Recordemos que el istmo, perdón, centroamericano es un puente natural, estratégico, militar, económico y social, y precisamente por eso incluso ha tenido problemas con el mismo narcotráfico. Todo el continente tiene grandes culturas, como la Clovis, azteca, mayas, chipchas e incas y otros. En definitiva, en nuestro continente, sus culturas iniciales fueron muy, pero muy interesantes. En el tema de medio ambiente, el Amazonas, la biosfera del río Plátano, por mencionar algunas, son regiones muy importantes, declaradas incluso hasta patrimonio de la humanidad, porque son determinantes para el planeta Tierra, para la existencia misma. Y debido a toda esa riqueza integral, todavía existe, como dato curioso, en nuestro continente 25 dependencias, territorios de ultramar o colonias de países norteamericanos y europeos, generalmente en la zona del Caribe y el norte de América del Sur. Así que muchas gracias, espero les haya gustado el video, esperamos sus comentarios.